Bueno, bueno. Bueno, muchachos, entonces, ya después de que vimos todo desde que se creó, que antes todo era oscuro, hasta que cayó un meteorito, hubo una explosión, según nos dicen, quién sabe, que se crearon los primeros minerales, los primeros rastros de oxígeno, de partículas extraterrestres en los que surgió el origen de la vida, ¿cierto? Y pues después de muchos años, muchas interacciones, factores positivos, negativos, golpes, cosas muy suaves, comenzaron a evolucionar estos seres. Y estos seres comenzaron a habitar nuestro planeta, creando diferentes capas vegetales, diferentes especies de mamíferos, reptiles, anfibios, una gran cantidad de animales. Y lo que estamos, y hasta el día de hoy, ¿no? Que se crearon y se dividieron por continentes, por biomas, y se organizaron de una manera particular en sociedades, en comunidades, en familiares, en congregaciones, en donde convivían estos mismos seres, ¿cierto? Ahora, ya que sabemos todo ese origen desde cero, vamos a hablar un tema que es un poco más grande, pero va a abarcar todo lo que hemos visto hasta la fecha. Cuéntenme, ¿ustedes qué se les viene a la mente cuando hablamos de biodiversidad? Bio de vida, diversidad de diferencia. ¿Qué es biodiversidad? ¿Quién me dice por Profe, ahí? no es como todo lo que contiene el planeta, Profe, no veo tanto la como seres pantalla. vivos como pueden ser seres inertes. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Quién más? Un conjunto de ecosistemas, profe. También, claro que sí. Podemos hablar de biodiversidad ambiental. Claro que sí. Biodiversidad de espacios. ¿Qué más? Diferentes organismos vivos. Ujú, sí. Y recordemos que todos estos organismos, todos estos seres vivientes y no vivientes, tienen una interacción con el medio y con los mismos seres, ¿verdad? Entonces hay una interrelación entre diferentes especies. Y ya vimos que no son solo especies del mismo género, de la misma especie, sino interespecies. Veíamos que hay relaciones interespecíficas, ¿verdad? Que eran unas que hacen un daño al hospedero o al que los carga, y hay otras que hacen todo lo contrario, le dan beneficios con quien habitan. ¿Mm? Entonces todo eso va a depender del estatus, del contexto, de la edad, del lugar. Pero bueno, vamos ahora a una definición, como nos dice Wikipedia o la RAE. Acá nos dice que la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente. Eso definen como biodiversidad. Y también la definen como el número de poblaciones de organismos y especies distintas en un lugar específico. Entonces, si decimos que biodiversidad es una diversidad de vida, es una gran cantidad, o no necesariamente gran cantidad, sino una cantidad de especies diferentes que habitan en un mismo lugar, ¿cierto? Y pues entramos nosotros diciendo, ¿por qué no nos conocemos nosotros? ¿Por qué no hablamos de Colombia? Siempre hablamos de ecosistemas, que la tundra, que acá no hay tundra, o que sí hay, pero yo no sé, o la Antártida, ¿por qué hablamos de osos polares y no hablamos del oso de anteojos? Vamos a comenzar a decir qué es biodiversidad. Y como decían ustedes en su presentación de ABP, como por ejemplo, que nosotros somos un ecosistema muy rico y variado, ¿cierto? Acá tenemos una gran cantidad de pisos térmicos, desde tierras a nivel del mar, que además tenemos dos océanos, hasta alturas superiores a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, picos nevados, volcanes y además muchos páramos. Bueno, el caso, somos un país muy afortunado.
Somos una población que tiene una gran riqueza ambiental y se dice que somos un país megadiverso. ¿Quién me dice que es un país megadiverso? ¿O por qué megadiverso y no diverso? ¿Quién me dice? Porque tienen diferentes flora y fauna, prácticamente casi de todo un poco, por así decirlo. Por eso es que Colombia se caracteriza muchísimo, porque su amplia diversidad es mega diversa. Ok, sí, muy bien. ¿Quién más? Porque son países en los cuales tienen o se caracterizan por tener una fauna como también flora muy grande, en las cuales se pueden encontrar varias especies que en muchos países es muy difícil encontrarlas y que en otros países no se pueden adaptar. Completamente de acuerdo, sí, señor. ¿Quién más? Porque en Colombia la tierra es muy fértil, profe. Además, es un plus, sí, señor. Completamente de acuerdo, Diego. La fertilidad del suelo nos ayuda a que los seres que habitan debajo del suelo, sobre el suelo y arriba de los árboles sean mucho más productiva. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de alimento. ¿Se acuerdan que una de las características de las especies y de las poblaciones era que competían y habitaban lugares donde tenían recursos? Y los recursos, pues, son el agua, el espacio, la alimentación, bueno, entre otros. Entonces, si tenemos un suelo fértil, pues van a haber mucho más recursos. ¿Quién más? Ana, ¿ibas a hablar? ¿Nos ibas a comentar algo? Pues era más o menos lo que dijo mi compañero Diego, lo de la diversidad que Sí, hay en cuanto a los ecosistemas, el suelo sí, y cómo los animales se pueden como adaptar a diferentes condiciones y por eso hay gran variedad. exactamente, sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo vamos a definir una megadiversidad? Si vamos a hablar de unidad de área, vamos a hablar de un espacio así que es un país, ¿cierto? Ese país tiene una cantidad de animales, pero lo que hace megadiverso es que albergue una gran cantidad de especies diferentes por unidad de área. Hagamos un ejemplo y pongamos un ejemplo, no es real, me estoy inventando los números y diciendo lo siguiente. Por ejemplo, en cada kilómetro cuadrado de llanura, planicie, hectárea, bueno, por cada 1000 kilómetros cuadrados en Argentina. En Argentina hay, hagan de cuenta, 580 especies de animales y de plantas. Bueno, solo de animales, 580 especies de animales. En cambio, en Colombia, por cada kilómetro cuadrado, no hay 500, hay por ahí 1200, 2000 especies de animales en esa unidad de área. Es decir, en un país tan pequeñito tenemos una gran cantidad de biodiversidad. Bio, vida, o sea, seres vivos, animales, plantas, protozoarios, bacterias, hongos. Estamos hablando de vida en general. Y lo que ustedes decían, todos están en lo correcto. Todos esos factores externos, eh, como por ejemplo la selva que tenemos al lado acá en Brasil, que también nosotros tenemos una Amazonía, eso hace que tengamos unos suelos supremamente fértiles. Y esos suelos supremamente fértiles, con nuestros ríos, con nuestros páramos, que son las cunas del agua de nuestro planeta, o de nuestro país por lo menos, hace que tengamos tanta vida y que sea exitosa. Lo que hablábamos desde el principio, cómo esta vida se ha adaptado a un lugar en el que tiene diferentes o distintas condiciones. En este caso, nuestras condiciones son perfectas para que existan muchos habitantes en un pequeño espacio de tierra. Pequeño entre comillas, ¿no? Bueno, ¿y qué son los países megadiversos? Imagínense que existen 17 países megadiversos en el mundo. ¿Y cuántos países hay en el planeta? Más de 200, ¿cierto? Y si hay más de 200 y solo 17 son megadiversos, nosotros somos unos de los afortunados, somos un pequeño porcentaje. Principalmente de países tropicales. Sabemos que en el Ecuador, en esa franja grande de esas latitudes, es donde se encuentran los países con más biodiversidad en el planeta. Y por lo general son el sudeste asiático y pues nuestra América del Sur o Centroamérica también.
albergan un conjunto de más del 70% de la biodiversidad del planeta. ¿Eso qué quiere decir? Que 7 de cada 10 especies que existen en el planeta están en estos 17 países. ¿Sí ven? Tenemos una gran cantidad por nuestras condiciones ambientales, ubicación geográfica, y como les digo, nosotros tenemos la gran fortuna de ser el primer país con área en páramos del planeta. Tenemos agua de sobra, pero tengamos en cuenta que esta agua es finita, es decir, que tenemos que cuidarla. Y si somos uno de los principales, el país con mayor área en páramos en el planeta, pues tenemos que conservarla, podemos hacer de nuestra parte. Y miren este dato tan interesante, sus territorios son el 10% de la superficie del planeta. O sea, solo somos una décima parte, pero albergamos el 70% de las especies en el mundo. Y uno, wow, ¿cómo dice eso? Imagínense ustedes ir a, no sé, si alguno ha ido o tienen la oportunidad de ir a Inglaterra, ustedes ven que allá las cosas son muy similares, no son tan dinámicas como acá. Son muy, no quiero usar la palabra aburrida, pero son muy sencillas, muy simples. Allá solo tienen unas llanuras, unas estepas, unos prados, pastizales, pero no tienen bosques tan grandes como nosotros, no tienen ríos tan caudalosos como nuestro Magdalena, por ejemplo, o nuestro Amazonas. No tienen estos cerros nevados con tantas pendientes tan escarpadas como las tenemos nosotros. Es un país supremamente chiquito, pero es uno de los más poderosos del mundo. Entonces ahí hay unas tesis súper chéveres que dicen que la biodiversidad o la megadiversidad la relacionan con la pobreza. Y si somos un país tan rico en seres vivos, ¿por qué no lo aprovechamos? ¿Será que nos falta un poco de acá? ¿Será que nos falta acá? ¿O nos falta más bien acá del corazón para sacar cosas innovadoras o chéveres que podemos aprovechar con nuestro sistema? Es una reflexión que yo les hago y si quieren les dejo ese documento porque es bien chévere para que lo revisemos. Versus pobreza. Bueno, mírenlos. Miren, esos serían los países que estarían considerados como megadiversos. Estas áreas en verde son las que tienen una gran cantidad de especies por unidad de área. Miren, si nos acordamos del mapa, el globo terráqueo con los horizontes, acá con las latitudes del Ecuador, miren, acá estaría unas. Y pues ni se diga Australia. ¿Quién no se ha visto un documental de la gran cantidad de especies venenosas y raras que existen en Australia? Muchas, ¿no? Bueno, y si hablamos del mundo, ¿por qué no hablamos de Colombia, como les dije en un momento? Nosotros, nuestro gobierno, en la actualidad, esos son datos de 2018, ¿sí? Pero en este día, hoy, tenemos 49 áreas protegidas designadas a nivel nacional, lo que conocemos como parques nacionales naturales. 311 tipos de ecosistemas costeros y continentales. Y se acuerdan que hablábamos de una clasificación de Holdridge, que solo tenía 36. Entonces, imagínense nosotros teniendo 311 tipos de ecosistemas diferentes en nuestro planeta, es decir, en nuestro país. Somos tan diversos que hagan de cuenta, y hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en la cuenca del Sumapaz, en el municipio de Une, Cundinamarca, Chipaque y saliendo por Vía al Llano. En esos 4 municipios, Chipaque, Fosca, Gutiérrez, Une y Caque, esos 5 municipios, en esos 5 municipios, nada más, que son todos de Cundinamarca, hay más de 15 zonas geológicas. Y además de eso, hay 15 zonas, o sea, biomas directamente o específicamente clasificados. Si contamos, pongamos el ejemplo, en Boyacá, que es el departamento que tiene más municipios en Colombia. Imagínense si extrapolamos eso que ocurre acá en Cundinamarca, allá en Boyacá. Son muchos más ecosistemas. Y acá nos dicen que son 311 ya estandarizados. Y lo que les comentaba, Colombia es el país con más territorio de páramos en el mundo. Más del 60% del ecosistema andino colombiano está clasificado como páramo. Estamos en medio de páramos.
Los bosques tropicales y Tumbes, Chocó, Magdalena son unos de los más diversos y los que más riqueza tienen a nivel de flora y fauna. ¿Sabían también que nosotros somos el principal país con variedad de orquídeas en el planeta? ¿Y sabían que la mayoría de estas especies todavía no han sido descubiertas? Es decir, hagan de cuenta, si sabemos 10 especies, nos faltan todavía 50 por descubrir, igual que con insectos. En el planeta hay clasificados alrededor de 1.200 a 3.000 especies de insectos. ¿Y saben cuántos se calcula? O sea, la ciencia, ¿cuántos calcula que existen? Por lo menos 100.000. Nosotros, pero fue pucha, no conocemos nada. Y además, si sabemos que tenemos un país súper mega diverso, lo podemos conocer y pues aprovechar. Miren otros datos interesantes. 62.829 están registradas en el país taxonómicamente hablando. Es decir, nosotros hemos identificado de esas 62.829 especies, más de 9.000 son endémicas. ¿Quién me dice que es una especie endémica? Que es propia de un lugar. Es decir, que solo se encuentra en ese lugar, en ninguna otra parte del mundo, solo en ese lugar. 9.000 especies endémicas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho? ¿Señor? Bueno, yo les había dicho que les iba a compartir un enlace para que complementaran su ABP. No los hice por dos cosas. ¿Por qué? Para que investigaran otras fuentes de información o para ver si ustedes hallaban esta que es 100% colombiana. zipcolombia.net. Los invito a que la consulten porque allí es donde podemos nosotros contribuir con esa clasificación y ver todos los descubrimientos que tienen nuestros biólogos, nuestros científicos naturales para el descubrimiento o aprendizaje de las especies que tenemos en nuestro país. Es una página súper chévere, muy amigable, además es relativamente nueva, tiene como unos 8 años nada más, pero nos da información muy detallada de las especies de flora, fauna y demás animales y demás seres vivos en nuestro país. Como ustedes ven, todos estos animales decimos que pueden ser endémicos de nuestro territorio. Si queremos hablar de la tortuga totora en el Chocó, el oso andino de anteojos, la danta, el jaguar, bueno, el perro no, el oso tití, el manatí, delfín rosado, cóndor, muchos de estos los conocemos, ¿cierto? Bueno, ¿y qué creen ustedes que eso, qué tan bueno es para el país? Tener esa gran diversidad. ¿Será que la estamos aprovechando? ¿Será que no? ¿O qué riesgos nos presenta en nuestra comunidad? Yo creería que no, profe. ¿Que no qué? ¿Que no es bueno o, o no nos afecta? Que no la estamos aprovechando pues al 100% y que antes la estamos es como eh, explotando, puede ser la palabra. Explotando puede ser, pero digamos que no lo hacemos conscientemente y no lo sabemos hacer. Santiago, ¿tú cómo creerías que se podría aprovechar? Pues, o sea, aprovechando en el sentido de que la conservación de la especie, pues como estableciendo como unos límites en donde el humano ya no pueda cruzar más de, no sé, más de allá de un determinado, como un determinado territorio donde esté el animal. Podríamos hablar de zonas de reserva forestal, que eran las que yo les mencionaba, que tenemos 59 áreas protegidas o 59 parques nacionales naturales. Pero es que los parques nacionales naturales no son ni la mitad del territorio colombiano. Es una gran extensión de tierra, pero si lo comparamos con la totalidad del país no es mucho, ¿cierto? ¿Quién me dice más? Gracias, Santiago. ¿Quién me dice más cómo podríamos aprovecharla? De manera legal y bien aprovechada, ¿no? Porque hay personas que la aprovechan de manera ilegal y hacen un daño al ambiente brutal. ¿Nadie? ¿Ninguno? Alguien que me diga cómo lo podemos aprovechar. Y si no saben, pues inventémonos algo a ver qué se nos ocurre. Pues podemos aprovechar dando más árboles para
los hogares de los pájaros, ¿no? Sí, claro, sí, es una opción. Gracias, María Clara. Andrés. Pues no sé si está bien, pero pues yo diría como que tener lugares en los cuales no se puedan ni poner, por así decirlo, apartamentos, porque pues en esta época solo ve que las personas cogen como territorios y apartamento Triste, o cosas de claro. petroleras y pues no hacen Petróleo. un estudio como determinado de si es un lugar o un territorio que para una especie es bastante importante. Entonces yo creo que primero sería como eso y como hacer un estudio de fondo también en lo de la minería ilegal, porque pues creo que también es algo en los cuales está afectando mucho el país en este momento. Exacto, una de las selvas más biodiversas y más ricas en flora y fauna es la selva chocuana. El Pacífico colombiano tiene una biodiversidad, uf, no se imaginan. No lo conozco, desafortunadamente, quisiera hacerlo, pero en ese lugar donde hay tanta biodiversidad, pero lamentablemente hay tanta pobreza y tanto olvido del Estado, es en donde más prolifera esos actos ilegales, como por ejemplo la minería. Es algo muy triste, porque son los lugares que más riqueza tienen, no en dinero, bueno, en metales preciosos también, por eso hay tanta minería. ¿Cómo hacemos? Y tienes toda la razón, Andrés, muy bien. Bueno, Laura, ¿qué nos dices? Que podemos también concientizar a las personas, como tú mismo lo dices, no conocemos todo lo del país, tiene, sí, y conocen más de lo que tenemos, ok, para aprender y cuidar. Exactamente, una de las formas de aprovechar esto, bueno, yo no sé si estoy a favor o en contra, tengo un conflicto ahí, porque imagínense, nosotros podríamos concientizar a las personas mostrándole esos lugares, ¿cierto? Sería muy chévere. Eso puede traer progreso para las comunidades. Pero si llevamos tantos, hablamos de ecoturismo. Si hablamos de ecoturismo, pues los voy a llevar a esas selvas vírgenes que no las conocen sino los habitantes de la zona y llevar gente para que para concientizarlo, decirle, mire, esto nos produce tantas toneladas de agua, esto nos quita tantas toneladas de dióxido de carbono. Esto ayuda a que reproduzcamos miles de millones de insectos y de aves y de anfibios y de micos y de tortugas y de ballenas y de delfines, bla, bla, bla. Pero si llevamos mucha gente, posiblemente eso también sea contraproducente para el medio, ¿cierto? Vamos a ensuciar, hay personas que sí van a concientizarse, pero hay otras que no. Entonces es algo muy complicado de llevar, pero es una opción y ha tenido resultados muy chéveres en algunos lugares, por ejemplo en Chuachi o en Huasca. ¿Alguno de ustedes conoce esas zonas en donde hay recorridos turísticos por estos parques nacionales de allí? Julie, completamente de acuerdo, es necesario cuidar los océanos. Ok, Diana, por ejemplo, mira, tú que conoces esos lugares, dime si no son hermosos. Ver un amanecer en un páramo es una vaina de locos. Los invito, si ustedes pueden, asistir, pues bueno, supongo que el otro año ya se reactivará un poco el turismo. Ya lo están reactivando, pero pues cuando sea más fácil, ustedes pueden ir a hacer esas caminatas, tras de que son bien económicas, valen como 20.000 pesos por un recorrido como de 8 kilómetros. Si ustedes quieren ir más lejos, pues vale un poquito más, pero tienen guía, tienen seguro, tienen un paisaje hermoso para aprovechar en cuanto a turismo también, para que conozcamos lo que tenemos. Dime, Helen. Cuéntanos. Hello. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué más les iba a decir? Ah, bueno, ¿cómo lo podemos aprovechar? ¿Quién más? ¿Quién me dice otra cosa? ¿Cómo podemos aprovechar nuestros espacios? Me alegra lo que dicen, efectivamente. No, y lo que hablamos en una de las primeras clases, ¿se acuerdan? Que conocemos más la luna, si es que fuimos, hay unos que dicen que no, conocemos más fuera del espacio o conocemos extra del espacio, conocemos miles de millones de estrellas, pero no sabemos qué existe en el fondo marino.
No sabemos Profe. cuántas especies hay en el mar. Sí, dime. Ay, disculpa, es que esto me sacó. Bueno, lo que Sí tú me di estás diciendo, cuenta. disculpa si te interrumpo, pues yo no sé, sería como, bueno, lo que yo decía, digamos, en mi exposición, Colombia tiene como una policía ambiental y bueno, eso sería como una parte de ganancia porque, digamos, hay muchos ecosistemas donde se podrían hacer caminatas ecológicas. Después de todo, a los gringos les gusta ver a Colombia muy verde y ver animales, aún así tener una buena vigilancia mientras están en la caminata, digamos, y para que no molesten a ningún animal que esté en ese momento, y pues desde ahí crear la conciencia en otro país. Y pues como también para decir, bueno, los colombianos cuidan a sus animalitos, pues eso sería una opción, ¿no? Claro, ¿no? Y genial. Y más si nosotros mismos decimos, mire, Colombia es hermosa, pero cuando usted camine conmigo, usted no bota nada al piso, usted no arranca las flores ni las matas, no arranca el musgo, deja las piedras donde están, no molesta a ningún animal. Es genial. Completamente de acuerdo contigo. Diana, ¿qué nos dices? Ok, implementar capacitaciones en los colegios y grados muy tempranos debido a que los niños hoy en día, sí, completamente de acuerdo. No se imaginan antes de ayer tuve una pelea con una persona. Yo estaba fuera de mi casa y una persona como si nada, cogió su botella de agua, la cogió, la botó y ¡fum! La botó. Y uno, venga señor, la puede recoger. Ay, cómase un, vaya y se. Entonces le echan a uno la abuela. Entonces uno, ¿qué hace? Pues si uno no puede enseñar de esa primera manera, pues uno coge la botellita, busca una caneca y la deja. Obvio, toca desinfectarse y las manos por todo, ¿no? Entonces, toca desinfectarse. Pero sí, esa cultura que tenemos a veces es complicada. Hay unos que tienen conciencia y otros que no. Me alegra lo que dices, Diana, que se pueda hacer una culturización o enseñar desde los primeros estados de vida para que aprendamos a respetar y a proteger lo nuestro. Alguna vez yo hablaba con una persona y me decían, ¿saben cuál es la estrategia Colgate? ¿Alguno de ustedes? Es un término medio publicitario. ¿Ustedes saben cuál es la estrategia Colgate? No, profe. No, profe. Ustedes, cuando piensan en crema dental o en cepillo de dientes, ¿ustedes en qué marca piensan además de Colgate? ¿O es la única que se les viene a la mente? Resulta, dime Santiago. Oral B, ¿no? Sí, claro, digamos que son marcas diferentes, pero nosotros tenemos acá en nuestro hipotálamo hipófisis ya anclado y muy profundo en nuestro cerebro Colgate. ¿Por qué? Bueno, de pronto ustedes no se acuerdan, pero Por la propaganda, profe, por la el propaganda, conejito. por la canción, el conejo, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hizo Colgate desde siempre? Digamos que eso tengo entendido, eso fue un estudio de una tesis de maestría y casualmente yo la vi de publicidad y mercadeo y decían, miren, la estrategia Colgate es excelente. ¿Por qué? Porque comienza a ir a los colegios en grados de primaria, le hacen la presentación con el conejito bailando, le regalan su cepillo, su primer cepillo de dientes y su crema chiquita. Entonces van ahí, hagan de cuenta que van una vez al año y comienzan a ver propagandas, ver la canción, que además uno recibe mucha información de manera visual y auditiva. Cuando ya después ustedes están grandes y tienen sus propios hijos, pues ya saben cuál es la crema dental y el cepillo que van a usar. ¿Por qué? Porque han tenido durante toda una vida, durante muchos años, ese proceso de decir, Colgate es la mejor marca, Colgate va a limpiar sus dientes, Colgate tiene un conejo bonito, Colgate es la crema número uno de los colombianos. Entonces, ¿por qué no hacemos eso con nuestro país? Colombia es el principal, el país más megadiverso de América. Colombia es el país que tiene más agua y tiene más páramos en el mundo. Colombia es un país que tiene tanta biodiversidad que tenemos hasta para exportar. Colombia es un país tan bueno y tan rico que aunque lo destruyan sigue siendo el más megadiverso. Imagínense eso si logramos calar a muchas personas. Sería genial, sería hermoso. Y pues eso gracias al comentario que nos dice Diana, que se debería capacitar a nuestros jóvenes
para que tengan ese pensamiento. Yo creo que es muy válido. Imagínense que no solo este aprovechamiento puede ser cazando ni talando, sino lo que ustedes mismos están diciendo, caminatas, ecoturismo. Últimamente hay un gran programa y hay muchos extranjeros que vienen acá a Colombia, me parece que en las zonas del eje cafetero, en la Amazonía y en el Orinoco. Bueno, el Orinoco no, digamos en los llanos orientales poco, pero avistamiento de aves. Yo no sabía que hay gente que paga tanto dinero por ir a ver aves de lejos por unos microscopios, unos telescopios o unos binoculares, anotarlas en un papel y tomarles fotos. Y personas pagan una buena cantidad de dinero por hacer esos recorridos. Es una gran opción. Y además que somos un país, ya les muestro cifras, y somos un país que tiene una gran cantidad de aves. ¿Cuál es mi opinión sobre el reloj mundial? Bueno, ese reloj es una crítica, ¿no? Más que una cuenta regresiva, es una crítica según los cálculos que han hecho. Y es algo que han hecho a modo de propaganda para decir, pégale un cachetón a la gente, no, Tin, no, venga, pilas. El mundo se va a acabar en 100 y pico de años, 105 años, si no estoy mal, hace poco. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer el cambio? Tenemos que actuar desde ya, o si no, no le vamos a dejar nada ni siquiera a nuestros hijos, y menos a nuestros nietos. Entonces, si queremos tener nietos, ¿no? O si queremos tener hijos, que también ya nuestra percepción ha cambiado un poco por el problema no solo ambiental, sino de población, de contaminación, de democracia colombiana, mejor dicho, muchas cosas. Pero muy bien, muchas gracias, y todos están en lo correcto. Ah, bueno, decíamos que acá, y riesgos. ¿Quién era el que me decía de urbanización? Efectivamente, hay un riesgo gigante porque tengamos un perjuicio ambiental por construir donde no debemos construir. Seguramente ustedes no se acuerdan, pero yo viví hace unos años, pues yo me crié en Ciudad Salitre, en Modelia. Y cuando yo me pasé a esa casa, a ese apartamento en el que viví muchos años, yo me asomaba en el balcón y veía hasta Gran Estación potreros. Eran humedales. Y hacia el otro lado, hacia la Boyacá, también eran solo humedales. Hasta la fiscalía, si ustedes saben dónde queda, desde la calle 68, la fiscalía, y llegar hasta la Universidad Nacional, eran solo potreros, humedales. Ahora uno ya no ve ningún humedal. Y los humedales son una fuente muy buena de oxígeno, de agua y de especies de anfibios y de insectos que hacen que control biológico, habían alcaravanes, habían, ¿cómo se llaman estos? Aves rapaces, las aves rapaces chiquitas, aguiluchos, se me fue el nombre. Habían hasta garzas. Y ahora uno que ve ese paisaje tan cambiado y todo por construir edificios, construir centros comerciales. ¿Qué tan bueno es? Bueno, el plan de ordenamiento territorial dice que se podía hacer. Ambientalmente hablando, ustedes dicen que seguramente se perdió una gran cantidad de seres vivos en esa construcción, porque quitamos el agua, el barro, las plantas y dejamos solo concreto, que lo único que vive en el concreto son algunas bacterias. Y ya. Entonces, pues, tomando conciencia. Deforestación. ¿Cuántos campos de fútbol, que es el término que se usa, digamos, más generalizado para describir la deforestación? ¿Cuántos cientos de hectáreas se destruyen al día por cortar los árboles por madera? Muchos. Contaminación. Ya sabemos que la contaminación nos está afectando si no ponemos pilas, no ponemos de nuestra parte. Tráfico. Tráfico ilegal de especies. Saben que escuché en alguna noticia en algún tiempo, no me acuerdo cuándo tampoco, que el tráfico ilegal de especies silvestres puede dar la misma cantidad de dinero que el narcotráfico. Imagínense ustedes, coger un osito perezoso, un oso de anteojos, coger esas ranas venenosas, coger papagayos, colibríes, y exportarlos a otro país para una persona que las quiere tener ahí en una jaulita y pagan millones de pesos. ¿Pero qué están haciendo?
están quitando, están desequilibrando el medio. Si habían tantos que osos hormigueros, o micos tití, los micos más pequeños del mundo, que son así de grandes, no miden más de 30 centímetros, se están acabando por tenerlos de mascota. La labor de ellos, además de vivir y ser felices, es de esparcir semillas en el bosque. Y esa labor se está perdiendo. Las aves también hacen que se reproduzca el bosque donde se habita, pero tampoco. Entonces es algo muy complicado, y como ese es un dinero fácil de las comunidades que viven en la zona o personas que llegan a esas zonas a apropiarse de los recursos naturales, es muy complicado y triste. Si ustedes han viajado por carretera, no han visto que a veces pasan ahí vendiendo papagayos, micos, tigrillos. Eso es bien triste, bien triste. Bueno, y otro riesgo, que es que más de 1.200 especies están en peligro de extinción, nada más acá en Colombia, nada más acá. Y hay más de 922 especies introducidas. Les pongo acá este ejemplo. ¿Saben qué es esta planta? ¿O este pez? ¿O este caracol? ¿O esta rana? Esas son especies en El peligro. pez león Profe, ¿no es el peleón? y Es la un rana pez, toro. la rana toro. Y no sé si esa es la calabacilla. Eso. Calabacilla o retamo espinoso. Y este caracol africano. Esas especies habitan actualmente en nuestro país. ¿Se acuerdan el video de Los Simpson? En el que se apropiaron las lagartijas del hábitat y ahora no saben cómo controlarlas. ¿Qué es lo que pasa? O cuando Exactamente. Entonces, miren, estas especies, dijimos, algunos empresarios, algunos emprendedores, algunas personas locas dijeron, pues venga, si la baba de caracol es tan costosa, pues yo me traigo unos caracoles gigantes que esos producen más baba que cualquier otro que encontramos en Colombia. Y la gente dijo, pues bueno, hágale, tráigala. Lo trajimos. Resulta que para eso necesitaban una licencia ambiental. Seguramente esa licencia ambiental no estuvo bien hecha y las medidas de seguridad no fueron tan eficaces. O si es que tuvieron licencia ambiental. Si lo hicieron ilegalmente, pues peor aún. No tenemos el control ni de quién, ni en dónde, ni a qué horas, ni en qué lugar se dispersaron estos animales. Salieron del corral donde estaban, del acuario, del almacenamiento donde estaban, y comenzaron a invadir diferentes zonas. Y actualmente es un problema de salud para nuestras plantas y para nosotros, porque ellos tienen un patógeno que en caso de que uno consuma eso o uno tenga un contacto, puede salir infectado de un patógeno. El retamo espinoso, que es este. Toda la sabana cundiboyacense tiene esta especie, que no es buena nutricionalmente hablando. Esa me parece que se trajo para fines ornamentales, con fines ornamentales. Entonces, ¿para qué? Para adornar jardines. Y entonces no contaron que esa especie fuera tan resistente y tuviera tantas semillas. Volaron las semillas, un pajarito se las llevó, o mientras yo iba caminando por allá se me pegó en el pantalón la semilla y me la llevé para otro departamento. Y se multiplicó. Y esta especie está acabando con nuestros bosques nativos altoandinos. La sabana cundiboyacense está invadida de eso. La rana toro, pues igual también es un depredador, entonces está consumiendo nuestros animales. Y uno de los casos más famosos, que es el pez león, ¿cierto? ¿Quién me dice qué ha pasado con el pez león? Entonces el pez león también es un depredador, es un pez venenoso, que según dicen llegó desde el huracán Katrina, cuando las corrientes oceánicas llegaron y ese animal llegó a nuestras costas pacíficas. ¿Sí pacíficas? No, atlántica, nuestra costa atlántica. Cuando llegó a esas costas, pues comenzó a depredar nuestros peces tranquilitos, sencillos, que no tenían por qué defenderse porque no tenían un depredador tan feroz. Y ese pez león comenzó a reproducirse y reproducirse.
y está acabando nuestras especies nativas. ¿Qué es lo que hacen? ¿O qué ha hecho Colombia? Pues ha incentivado muchos programas de pesca de este pez para intentar reducir la población, porque eliminarla sería muy complicado, pero entonces lo están haciendo, ya hasta lo están cazando para consumo humano. Alguna vez me trajeron y ¿saben qué? Sabe rico. Es rico ese pez león. Pero entonces, solo no muchas personas todavía lo saben cocinar, se está implementando eso, y pues es una medida de control posterior al daño, ¿cierto? Ya se hizo, pues entonces lo único que tenemos que sacar es alternativas. ¿Qué tal nuestras especies en vía de extinción? Muy lindas, ¿no? Son muy bonitas. El oso perezoso, nuestra rana dardo venenoso, nuestra guacamaya colombiana, ¿sí ven? Tienen nuestros colores de la bandera, el mono tití, el manatí. Súper bonitos, endémicos de acá, pero lamentablemente están en peligro. Y si hablamos de cifras, muchachos, si hablamos de cifras, entonces veamos cómo estamos a nivel de los países megadiversos. Miren, en plantas, dicen que en el país de Brasil hay 53.000 especies de plantas, nosotros tenemos 41.000. Indonesia 35.000, China 28.000, México 26.000. Anfibios, orgullo, chévere. Anfibios, miren, en Colombia se estima que hay una cantidad entre 698 y 733 especies de anfibios. Datos a 2018, esos son a 2018. En Brasil 517, bla, 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 bla. Reptiles, lo que les decía a los documentales, ¿no? Australia es el mayor, el país, el continente que más reptiles tiene en el planeta. Después México y seguimos nosotros en Colombia. 524 especies de reptiles. ¿Ustedes alguna vez se imaginan un número tan grande? Si apenas nosotros conocemos a los geckos, las lagartijas, los cocodrilos, los caimanes y ya. Pero mire, hay 524 especies. Aves, desde hace muchos años somos el primer puesto. 1865 especies de aves. Por eso es que lo que les decía, el avistamiento de aves puede ser un negocio supremamente lucrativo, que le puede brindar desarrollo a nuestro país, a nuestras comunidades alejadas, donde se encuentran esos bosques que no se han tocado, o poco, se han tocado poco. Y no le hacemos un impacto directo a estas especies, a estas aves. Mamíferos, miren, en Brasil hay 523 especies de mamíferos actualmente. En Indonesia 515, México 502, China 499, aunque somos muy buena 400 especies. Pensé que los únicos mamíferos eran las vacas, los perros, las ovejas, las cabras y nosotros los humanos. Miren, hay muchas especies más. Claro, hasta el momento, muchachos, ¿tienen algo que aportar? Porque el tema es gigante. Bueno. Y ahora, ya sabiendo todo lo que tenemos, lo que somos, lo que hay en nuestro ambiente, comenzamos a hablar de CITES. CITES, que dice que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre. Y este CITES tiene 3 apéndices según el grado de amenaza. Y les di una pista que no les quería dar. ¿Qué creen que es el CITES? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros? ¿Nadie? Bueno, el CITES... Para defender los animales que están amenazados de peligro de extinción. Y digamos que el CITES lo que hace es hacer un estudio de las especies que están en peligro de extinción. Y esas especies las enumera y las clasifica en 3 apéndices, depende del grado de amenaza. Entonces, son las listas, digamos que en resumidas cuentas, el CITES son las listas
de los animales en vía de extinción del planeta. Animales y plantas. Ahí dice, de fauna y flora silvestre amenazada. Y acá vemos un ejemplo. ¿Qué tal les parece eso tan triste? ¿Qué es eso? Miren, mamíferos, 325 especies en este apéndice, 523 en este último, y en el más grave, en el apéndice 3, que es en el que las especies ya están a punto de fallecer, como los leopardos, los rinocerontes, los elefantes, están acá. 46 especies, 46 SP y SPP, son especies específicas, es decir, es una variedad de una especie. Miren, acá 57 animales que están en peligro grave de extinción y que, suena triste decirlo, pero seguramente se extinguirán si no hacemos nada. Si el hombre no interviene, posiblemente se extingan. O posiblemente no. Acordémonos que existen adaptaciones y habilidades para adaptarse. Pero si nuestro aporte es muy negativo ante esa especie, pues no podremos hacer mucho. Aves, reptiles, anfibios, peces, invertebrados. Y si lo resumimos por flora y fauna, miren. 221 SPP, 14 SSPP y una variedad que están en el apéndice 3. ¿Qué quiere decir? Que 226 especies de seres vivos están a punto de extinguirse. Estos datos son datos 2019, del año anterior. Y si decimos que están en riesgo moderado, pues miren, nada más ni nada menos que 37.420 especies. ¿Qué tal les parece ese número? ¿No los asusta como a mí? En realidad sí, profe. Sí es. Permítanme. Qué pena con ustedes, muchachos. Sí, son súper datos que uno dice, fue pucha, ¿en serio? Es a nivel mundial, ¿no? Es a nivel mundial. Pero decimos, fue mi chica, hay tantas especies, tantas que están así. Y si ustedes quieren consultar, por ejemplo, si quieren el loro oreje amarillo, que solo vive en las copas de la palma de cera del Quindío, y solo en esa zona cafetera es que habita, en ninguna otra parte del planeta. Y la misma palma de cera del Quindío está en peligro de extinción. Si la planta está en peligro de extinción, imagínense los habitantes de la planta. También es una planta, una palma que se demora mucho tiempo en crecer. ¿Y qué es lo que han hecho los ganaderos o los caficultores? Pues la cortan porque ¿cómo van a tener una palma ahí en medio del siembro de café o de su ganadería de leche? La quitan, no sirve. Además que la madera es súper buena. O sea, esa palma es de muy buena calidad la madera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que dijo María Clara también. Vamos a conservarlos, vamos a enseñarles que eso es bueno. Y no tenemos que decirle solo a nuestra generación, sino de acá hasta que nos cansemos. Si queremos conservarla, el trabajo no es fácil. Eso es lo que hay en Colombia. Ya hablamos de biodiversidad, de las especies en peligro de extinción, que es la megadiversidad, que es la diversidad. Y ahora vamos a entrar a algo más global. ¿Ustedes saben cuál es la cumbre de la Tierra? ¿O qué fue? Ustedes tienen en cuenta que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿cierto? ¿Quién me dice? Profe, es una organización, bueno, a nivel De las Naciones mundial, Unidas. Sí, señor. para los derechos de las personas. También, sí, claro, digamos que la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tiene diferentes objetivos, ¿no? Uno de los que vamos a hablar en este tema, pues además de la igualdad, los derechos a la vida, como tú lo dices, pero eso sería una variante de la ONU. ¿Qué es lo que es? Es un grupo de países, de naciones,
que se reúnen para tomar decisiones a nivel global. ¿Y qué se hizo? Esta ONU generó desde el 72 un documento, mejor dicho, dijo, venga, vamos a crear la cumbre de la Tierra. Y comenzó con la cumbre en Estocolmo, del 6 al 16 de junio del 72. ¿Saben cuál fue el objetivo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes nunca han hablado del Tratado de Río? ¿Nunca han escuchado el Tratado de Río del 92? No, profe. No, profe. Bueno, eso, permítanme, lo dejamos, Tratado de Río, porque sí es bueno que lo conozcamos. Igual es un documento, no es largo, para que comprendan lo que ha pasado. Igual pues yo acá les voy a hacer un resumen flash. Entonces, en Estocolmo se reunieron los países, fueron como 120 naciones que se reunieron en la primera vez y dijeron, bueno, señores ciudadanos del planeta, señores representantes de los países, ¿cómo estamos a nivel ambiental? Ya se estaba hablando de contaminación, de cambio climático. Venga, ¿cómo está nuestro ambiente? ¿Qué tanto está contaminando usted, no sé, Rusia? O usted, Estados Unidos, ¿qué tanto está contaminando? ¿Y qué está haciendo para remediarlo? Yo no sé. ¿Sí estoy contaminando? Entonces se genera como un objetivo de cuantificar e identificar qué es lo que cada país estaba haciendo en pro del ambiente y en contra del ambiente. 20 años después, se generaron 5 documentos en este encuentro de Río de Janeiro de 1992, en el que se proponían, primero se cuantificó el daño ambiental que se tenía en cada uno de los países. ¿Qué se hizo eso después? Después dijeron, venga, estamos graves, estamos contaminando, estamos matando nuestras especies, estamos haciendo que se extingan. Tenemos que ponernos mosca, tenemos que ponernos pilas porque no queremos dañar nuestro planeta. Y se generaron unos documentos. Entonces se comprometían las naciones a cuidar el medio ambiente, a tener energías no tan contaminantes. ¿Qué más era? Bueno, en los compromisos también internacionales para que pudieran hacer tratos buenos. Fue mi chica, se me fue el término. Bueno, para que pudieran tener un comercio justo con estas especies o contaminantes y reducir la contaminación, ¿sí? Digamos que esos fueron uno de los muchos compromisos que hubo en esa jornada. Después se hizo un seguimiento, años después, en el 2002, en Johannesburgo, donde también se dijo, bueno, ¿cómo vamos? Bueno, vamos mejorando, vamos mal, vamos bien. Y por último, el último, que es el Río de Janeiro 20. Objetivos de desarrollo en el 2012. Y la cumbre de Río 20 fue un punto en el que fue la reunión más reciente que hubo, como ven fue en el 2012, y allí se plantearon los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos que ya se venían planteando muchos años, varios años atrás, pero ahí fue cuando dijimos, bueno, acá es donde tenemos que ponernos pilas y vamos a generar una agenda de compromisos para mejorar esto y generar un país sostenible, objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y qué van a hacer esto? Van a hacer que los países en vía de desarrollo o que no están en vía de desarrollo tan avanzado van a tomar acción, van a ser los primeros impactados y vamos a mejorar la calidad de vida al humano y al ambiente con estos objetivos. ¿Y qué se hizo? Bueno, en esta reunión fueron 193 naciones, se crearon 17, digamos que además de otros temas ambientales, se generaron estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Además de estos objetivos, se plantearon 169 metas para las naciones que deberían cumplir de contratación, de igualdad, de equidad de género, bueno, un poco de cosas. Y con una temporalidad, ya tenemos metas. Recuerden que un objetivo se convierte en meta cuando le ponemos fecha límite. Si tenemos una meta que de 2015 a 2030, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible los vamos a tener en puntos positivos o vamos a tener un avance, una mejora en lo que lleva cada país, vamos a hacerlo. Y actualmente estamos trabajando en esto. Mire, quedan 10 años para que entreguen ese informe. Bueno, seguramente un par de años más. Pero 2030
es la fecha en la que todo esto vamos a revisarlo y vamos a decir, ¿mejoramos, empeoramos o no? ¿Ustedes saben cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Los han escuchado por ahí? Yo creo que se los han mencionado. ¿Sí? No, ¿Ninguno? Bueno, no importa, no importa. Para eso estamos acá, para aprender. Ah, bueno, esto ya era otro tema. Bueno, ahí está. Vamos a hacer esto. No, mentiras. Permítanme. Sí, señores, efectivamente, pues no quiero adelantarme del tema, pero vamos a hacer una revisión así muy cortica para no quitar tema de la siguiente clase. ¿Listo? Igual, si ustedes desean, claro que pueden profundizar en esto. Tengo un documento precisamente que les iba a subir en la siguiente semana, pero si quieren se lo subo de una vez para que lo vayan curioseando. Es muy sencillo y es muy interesante lo que el planeta quiere hacer con estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y son estos. Entonces se los menciono. Fin de la pobreza. ¿Ustedes qué creen? ¿Que nosotros podemos contribuir al cambio? ¿Se acuerdan que en el foro yo les preguntaba que cómo ustedes como profesionales en medicina veterinaria y zootecnia pueden impactar al mundo? Estos 17 impactos objetivos son los que las Naciones Unidas han definido y son los siguientes. Fin de la pobreza. Cero hambre. Bienestar y salud. Educación de calidad. Igualdad de género. Agua limpia y saneamiento. Energías asequibles y no contaminantes. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria, innovación e infraestructura. Reducción de las desigualdades. Ciudades y comunidades sostenibles. Producción y consumo responsables. Acción por el clima. Vida submarina. Vida de ecosistemas terrestres. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y alianzas para lograr los objetivos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen de esos objetivos? ¿Sí abarcan todo lo que necesitamos hacer? ¿O son tantos y son tan ambiciosos que es muy difícil hacerlos? Es algo como para... ¡Wow! La verdad, apenas yo los conocí y dije, wow, es una iniciativa súper poderosa, súper interesante. Y en cada campo, así podemos, digamos que nosotros como médicos veterinarios o tecnistas no vamos a abarcar todos los 17 objetivos. Los podríamos hacer, pero queda difícil. Pero ¿ustedes creen que ustedes pueden impactar alguno o varios de esos objetivos? ¿Les interesaría? Y les voy a hacer una pregunta, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué objetivo ustedes lucharían de primeras? No importa que sea la materia de ecología, o sea, cualquiera. Por una educación. Educación. Educación es clave. Educación es clave. ¿Quién más? acción por el clima. Acción por el clima, claro. Es algo vital, lo necesitamos hacer, lo tenemos que hacer. Supongo que ustedes creen que el cambio climático es realidad, ¿no? Y no es un mito, como dicen por ahí. Es algo tácito. Miren, hambre, pobreza, acción por el clima, agua limpia y saneamiento. Si no tenemos agua, pues no tenemos salud y también tenemos hambre. O sea, bueno, wow, son muchas cosas, muchas cosas. Y eso es lo que nos vamos a enfrentar. Si ustedes lo conocen hasta hoy, bienvenidos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y les aseguro que si a ustedes les interesa el tema, vamos a profundizar algo en ello y vamos a hacer cosas grandes.
Lo digo como personas, no como profesionales. Bueno, claro, mejor como profesionales, tenemos más técnicas para poder aplicar eso, para poder hacerlo. Pero como personas, si todos lo conocemos, genial. De pronto en la siguiente clase que profundicemos más en esto, pueden ustedes regar este mensaje, decirle a su mamá, a sus tíos, a sus abuelos, a sus primos. Miren, hay una cosa que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y eso para qué sirve? ¿A mí qué me interesa si yo estoy acá en Colombia? No, no, no. Es que le interesa, por ejemplo, acá lo firmaron, acuérdense, nada más ni nada menos que 193 naciones. Y obvio, nosotros estábamos ahí. Entonces, todos podemos ser actores y gestores del cambio. Y si lo podemos hacer desde ya, pues genial, delicioso. Bueno, muchachos, hasta hoy termina la clase de hoy. Como les digo, me tengo que retirar en unos instantes. Uy, ya me están llamando. Me tengo que retirar en unos instantes. Permítanme. Pero entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Yo en las primeras clases también les había preguntado que si ustedes sabían cuáles eran las entidades estatales o gubernamentales en Colombia que hacen algo por el medio ambiente. Ustedes me respondieron como 2 o 3, ¿cierto? Entonces, quiero que me digan si han conocido más hasta el día de hoy, después de 1 mes y medio de clases. O en otra materia se las dijeron, o ustedes vieron en noticias y, venga, mire, esta vaina de pronto nos sirve para ecología. Pero ¿por qué, muchachos? No sean así. Bueno, les presento algunas. Entonces, vamos a hacer una investigación. Vamos a hacer una presentación para la siguiente clase, es decir, de hoy en 8 días, sobre alguna de estas instituciones. Instituto Alexander von Humboldt, la CAR, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, IDEAM, las universidades, en este caso, pues pueden tomar el ejemplo más, digamos que más representativo. Ahora, por ejemplo, ahorita la Javeriana tiene un instituto de ciencias también muy grande, Instituto de Ciencias Naturales, por eso no pongo la universidad, este es de la Nacional, y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Son algunos de ellos, como el SINCHI y el INVEMAR. Entonces, vamos a hacer, ¿cómo lo hacemos? Si les parece, los tomamos con el mismo grupo de ABP para que hagan la presentación de forma grupal la siguiente clase. Y vamos a hacer un sorteo para seleccionar cuál va a ser el orden de presentación, es decir, qué grupo le corresponde qué. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Díganme antes de proseguir para que quedemos todos de acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Vale. profe. Listo, listo. Entonces, yo acá tengo una aplicación, la misma con la que sorteamos el orden de presentación y de sustentación de la ABP. Vamos a ver. Pues son 8 ganadores, 7 ganadores, filtrar duplicados, listo. Entonces, y dice... Entonces, vamos a ordenarlas de manera aleatoria y la primera va a ser el grupo 1, la segunda va a ser el grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. ¿Les parece bien? Igual yo ahorita les hago una tablita y se las cuelgo acá en Teams para que lo puedan referenciar. Entonces, lo que primero vamos a hacer es identificar qué es lo que hace la entidad, sus objetivos, misión, visión, objetivos, ¿sí? Digamos que eso lo podemos consultar sencillo, fácil. Después lo que vamos a hacer, vamos a buscar, indagar qué es lo que ellos están haciendo con el medio ambiente, además de sus funciones. Dentro de sus funciones deben tener ese tipo de actividades específicas. Eso también es solo consulta, investigación. Y de ahí en adelante vamos a comenzar a ver los programas vigentes. ¿Y qué vamos a hacer? Pues yo ya les voy a explicar. Ay, ¿qué pasó? Vengan, ¿qué pasó acá? Después, igual yo esta misma tarde les voy a dejar las instrucciones para que las tengan presentes. ¿Listo? Entonces, primero, Humboldt CAR,
Ministerio de Ambiente, de Agricultura, IDEAM y Agustín Codazzi. Entonces, al tercer intento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Al tercer intento van a quedar asignados los órdenes. ¿Listo? Entonces, muchachos, comienza. 1, 2, y el definitivo es 3. ¿Listo? Entonces, al grupo 1 le toca IDEAM, al grupo 2, Agustín Codazzi, grupo 3, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, grupo 4, CAR, 5, Ministerio de Agricultura, 6, Instituto Alexander von Humboldt, y el 7, universidades. ¿Listo? Ver qué están haciendo las universidades, o si quieren tomar el ejemplo del Instituto de Ciencias Naturales, está bien. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas hasta el momento? No, profe, sí está bien. No, profe. Bueno, señoras y señores, les agradezco mucho la atención. Que tengan bonita tarde. Yo les recomendaría que inicien la investigación desde ya en lo que resta de la clase, mientras yo me retiro. Y igual esta misma tarde les dejo las instrucciones de este taller para solucionar, ¿vale? Vale, Que profe. estén muy bien, que Vale, tengan profe, bonita gracias. tarde, Vale, muchachos. profe, muchas gracias. Gracias. Vale. Profe. Gracias. Que estén muy bien. Chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. A ustedes.